Ah, de Santiago. Es demasiado grande este espacio para leer poemas. Los poemas en general se leen en pequeños espacios, en voz muy baja. Es decir, es una especie de acto religioso el que se hace con la poesía. Sin embargo, con todo gusto trataré de transmitir una carga emocional en estos poemas que fueron escritos durante mucho tiempo. Revisando las fechas me di cuenta que hay poemas que tienen 50 años, otros que tienen 50 días. Es decir, que uno no escribe cuando quiere, sino cuando puede. Y esa situación me ha llevado a publicar con cierta regularidad algunos libros y con espacios muy grandes de silencio otras. Es decir, la poesía es un fenómeno extraño que nos abraza, que nos toma y que en un momento determinado nos abandona, y a veces creemos que nos abandona para siempre, porque pasan meses sin que uno pueda escribir, y aún han pasado años sin que uno pudiera atender a reclamos internos que la poesía pide siempre. La única tranquilidad que me da es ver que a lo largo del tiempo se van acumulando poemas y que van saliendo libros que no estaban en ningún proyecto, porque yo no trabajo nunca con proyectos. Escribo poemas y no libros. Los libros forman parte de una organización diferente y tienen una finalidad distinta. El poema es el que nace de un momento, de un instante, y uno va reuniendo esos materiales que fueron escritos de la manera más inesperada, que fueron escritos no siquiera en algún cuaderno para registrar poemas, sino fueron escritos en el dorso de facturas, en hojas tachadas, en páginas de diario. Es decir, que la poesía llega cuando quiere y no espera que uno esté en las óptimas condiciones para atender su reclamo, sino que la poesía se impone en un momento determinado. Yo recuerdo una vez que estando yo en Santa Fe, no en este Santa Fe, sino en el viejo Santa Fe
de muchos años atrás, que sentí muchas ganas de escribir y no tenía absolutamente nada donde hacerlo. No tenía un cuaderno, no tenía un lápiz, y entonces se me ocurrió, estaba cerca del correo de la ciudad, y me acordé que en los correos hay formularios para mandar telegramas y están todos los elementos para escribir. Y entonces me fui hasta el correo, saqué un alto de formularios de telegrama y escribí lo que tenía que escribir. Es decir, que es una presión interna, porque la poesía es eso. No podríamos definirlo, pero podríamos decir cómo se insinúa, cómo exige una atención especial. Y a veces, si esa atención especial no se la damos, el poema da la vuelta, vuelve por otro lado y reclama un cuidado especial. Como les decía, hay poemas escritos hace 50 años y me doy cuenta que muchos de los elementos de esos antiguos poemas están en los poemas que escribo ahora. Es decir, que hay una especie de constancia que ya van a ver ustedes cuando lean algunos poemas, que hay muchos elementos que se reiteran, que se repiten, y la verdad que uno hace lo posible por juntar cosas de una manera novedosa, porque uno quiere que cada poema sea un descubrimiento. En estos poemas abunda mucho el paisaje, abunda mucho la relación con los animales, con los pájaros, con las plantas. Y yo digo, ¿por qué se da eso? Y se da por una simple razón. Yo desde 1975 vivo exiliado de mi tierra y en consecuencia todos esos elementos que entraron y que impactaron mi sensibilidad y mi memoria reclaman su presencia en el poema.